Bueno, lo dijo el profesor Víctor Zapata, ¿cierto? Son tiempos complicados. En general nosotros somos profesores a jornada completa y para nosotros también es una novedad, ¿cierto? Hacer clases en este formato. Me gustan más las clases donde podemos interactuar, conversar, ¿cierto? Y sacar mucho de la experiencia de ustedes en estos temas. En general, cuando hacemos invitaciones de conversar de liderazgo, de trabajo en equipo, de gestión del cambio, casi siempre es un tema que ustedes abordan cotidianamente, por lo tanto no vamos a ver nada tan nuevo, sino que la invitación va a ser a reflexionar en cada uno desde su propia naturaleza, desde su propio trabajo, a reflexionar en cuanto a nuestras capacidades, a nuestros desafíos, a nuestras oportunidades de mejora, a buscar estados deseados también en nuestra gestión y a entender que el liderazgo, ¿cierto? Como desde lo formal, si nos toca dirigir un equipo, ¿cierto? Si nos toca estar en la primera línea de un equipo, o si somos parte de un equipo, el liderazgo se torna tremendamente importante, sobre todo porque nos permite de alguna manera predecir resultados. Cuando pensamos que el liderazgo es solamente una invitación a mejorar nuestras capacidades de comunicación, ¿cierto? ¿Se escucha mal? Me dice Angélica. ¿Se escucha mal, profesor? Sí. Vamos a verlo al tiro, Angélica. Sí, parece que se arregló. Bueno, voy a seguir haciendo una pequeña introducción del tema. Invitar, ¿cierto?, sobre todo en los tiempos tan complejos, a predecir cómo van a funcionar nuestros equipos, es una invitación, ¿cierto?, personal a la mejora continua. El liderazgo no es solamente la invitación a mejorar el discurso, ¿cierto?, la capacidad motivadora, no es solamente eso. El liderazgo es entender que buena parte de los resultados de nuestro equipo tienen que ver directamente con nuestra forma de dirigir, si nos toca dirigir al equipo. Existe, ¿cierto?, muchas investigaciones, algunas transversales, algunas longitudinales, que nos dan cuenta, ¿cierto?, de que cuando un mismo equipo se les cambia, por ejemplo, el líder, las variables organizacionales se pueden ver afectadas. Existen correlaciones, ¿cierto?, si lo llevamos en términos investigativos, ciertas investigaciones, donde a mayor capacidad de ciertos estilos de liderazgo de un líder, los resultados, ¿cierto?, al interior del equipo, lo que tiene que ver con identidad, lo que tiene que ver con prototipicalidad del líder, lo que tiene que ver con distinto, con engagement, con compromiso, ¿cierto?, con satisfacción, se ven favorecidas. Por lo tanto, la invitación en nuestra primera clase es entender un poco que el liderazgo no es solamente una invitación, por así decirlo, superficial de nuestra conducta, sino que tiene que ver realmente con un desafío personal que tiene que ser relevante, que tiene que estar siempre como dentro de nuestros primeros objetivos cuando estamos hablando de gestión. A mí me tocó hace poco participar en una investigación donde medíamos los distintos estilos de liderazgo y efectivamente uno puede darse cuenta que hay correlaciones, ¿cierto?, positivas y negativas con los estilos de liderazgo. Bueno, eso lo voy a contar un poquitito más adelante en la presentación. ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? Por el chat, ¿alguien quiere consultar algo? ¿Se escucha bien? Sí. Angélica, Daniela, Luis. Bueno, en estos momentos, ¿cierto?, de crisis, pensaba antes de venir para acá, que para nosotros igual es complejo, acá en Santiago está todo detenido, estamos por entrar en cuarentena en algunos de los lugares donde trabajamos, donde vivimos. Pensábamos un poquitito cuáles son los tremendos desafíos que tenemos nosotros que estamos liderando el equipo. ¿Cuáles creen ustedes que pudiesen ser eso, cierto? Tienen que ver precisamente con la capacidad del líder hasta por sobre las circunstancias, ¿cierto? Capacidad del líder de motivar, en estos momentos tan complejos de ser el prototipo, ¿cierto? De ser la mejor versión de nuestro equipo. De alguna u otra manera el liderazgo tiene que ver con eso. Como de alguna forma, ahí se ve Angélica, sí. En el fondo, cómo de alguna manera somos capaces, ¿cierto?, desde nuestras capacidades individuales de lograr que nuestro equipo, ¿cierto?, pueda tener una identidad que vaya a favor, ¿cierto?, de los objetivos que nos trazamos. Cómo dentro de nuestro equipo logramos formar el compromiso, ¿cierto? Bueno, un poquitito por ahí son las búsquedas de liderazgo. Cuando pensamos en liderazgo, ¿cierto?, pensamos de alguna u otra forma en ser el prototipo, ¿cierto?, como hablan algunos psicólogos, en la prototipicalidad del líder, ¿cierto?, ser el mejor
el mejor modelo del equipo en lo ético, en lo técnico, en lo conductual. Por lo tanto, hay que pensar que cuando estamos hablando de liderazgo, asumimos una tremenda responsabilidad con la gente con la cual trabajamos. Cuando hablamos de liderazgo, no es solamente asumir una jefatura, ¿cierto?, para ganar un poco más de lucas o para subir el grado, qué sé yo, sino que tiene que ver en el fondo con lograr la mejor versión del equipo. Y para eso hay un tremendo desafío ahí con lo que tiene que ver con el liderazgo. Voy a poner una presentación, profesor, si me puede ayudar. Veo solamente a Angélica, las demás personas no se ven, no hay problema. No hay problema, están algunas trabajando. ¿Qué quiere poner la presentación? Pongo la presentación abajo atrás. Sí. Voy a compartir. ¿Se ve solamente la presentación o me veo yo también? No. Bueno, aquí hice una pequeña presentación, ¿cierto?, para que podamos profundizar y ir teniendo algunos primeros acercamientos a los modelos de liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, de modelos de liderazgo, teorías de liderazgo, vamos a encontrar un sinfín, ¿cierto?, de teoría, de escuelas, ¿cierto? Y va a depender un poco de los momentos y de las distintas influencias. En general, nosotros que somos profesores acá en Santiago, ¿cierto? Yo en lo particular, donde anclamos nosotros los aprendizajes en el modelo de los psicólogos norteamericanos Vallavolio, ¿cierto?, que tienen que ver con el liderazgo transformacional, ¿cierto? Aquí es un poquitito, si lo pensáramos en los otros estilos de liderazgo, es un poco similar al estilo carismático, al estilo democrático de Weber. En general es un modelo de liderazgo, ¿cierto?, que invita al líder, ¿cierto?, a tener una vinculación distinta con los colaboradores, ¿cierto?, vincularse emocionalmente con ellos, darle valor a la motivación, darle valor a la comunicación, en general hacerlos sentir que hay una visión en común del equipo, de que están trabajando por un objetivo en conjunto, de que cada uno se sienta parte, ¿cierto?, del logro, en general de que sea capaz de generar al interior de los equipos una entidad, ¿cierto?, una entidad que favorezca los desarrollos de la organización, que sea capaz de generar engagement, compromiso, esfuerzo extra, que sean capaces, ¿cierto?, de generar centralidad cognitiva, en el fondo, de que la gente sienta parte, que son parte del equipo. Hay una serie de elementos que busca este estilo de liderazgo, el liderazgo transformacional, y que lo que vamos a intentar, por lo menos en este módulo, ¿cierto?, va a ser pensar, ¿cierto?, es poquito tiempo el que vamos a tener para conversar del tema, pero lo que vamos a intentar es presentarle, lo que voy a intentar presentarle durante esta mañana, es señalarle que en el fondo el liderazgo transformacional, por sobre los otros modelos, científicamente está comprobado que obtiene mejores resultados. Hay distintas teorías emergentes de liderazgo, ¿cierto?, cuando volvemos a las más antiguas, ¿cierto?, y que en el fondo se siguen repitiendo los modelos cuando uno vuelve a las teorías de Weber, por ejemplo, del líder democrático, autoritario y pasivo. Hoy día las teorías, por ejemplo, de Vallavolio, ¿cierto?, que hablan del liderazgo transformacional, también separan los liderazgos entre modelos, entre estilos, entre grandes corrientes. El liderazgo democrático que hablaba de Weber, hoy día podemos llamarlo liderazgo transformacional. El liderazgo que Weber nombraba como autoritario, pudiéramos señalarlo como el liderazgo transaccional, donde existe una transacción, ¿cierto? Y el liderazgo pasivo como el liderazgo laissez-faire. Bueno, señalan que el liderazgo transformacional, aquí hay algunas definiciones, es capaz, ¿cierto?, de generar un aumento de la confianza de los seguidores, esto genera gradualmente que el equipo se mueva desde los intereses para la existencia, de intereses para el logro, crecimiento y desarrollo. La búsqueda, ¿cierto?, de este liderazgo transformacional están en lograr, ¿cierto?, vincularnos con las creencias más íntimas de nuestros colaboradores. También señala que el estilo de liderazgo nace a partir de los efectos que produce el líder en su equipo. Se puede decir que quien ejerce el liderazgo desde la transformación ostenta la estrategia y capacidad necesaria para producir cambio en su equipo y en
uno de sus miembros enseñando lo trascendental que resulta el logro del objetivo. Este es un modelo de liderazgo, ¿cierto? De la transformación, que busca, ¿cierto?, generar una visión, una misión, ser capaz de seducir en el logro de los objetivos, y no solamente dar instrucciones, ser capaz de hacer entender, ¿cierto?, lo importante que es el esfuerzo personal para el esfuerzo colectivo, tener dentro de la variable motivación, toma de decisiones, comunicación, ¿cierto?, tener, ¿cierto?, capacidades, no sé si excepcionales, pero capacidades que sean importantes a la hora de generar logro en el equipo. Por otro lado, bueno, el liderazgo transformacional también habla de la multiplicidad de funciones, señala 5 tipos de conductas. No la alcanzo a ver porque se me pierden aquí un poquitito. Que está directamente asociada al liderazgo y a la capacidad transformadora. Identificar y articular una visión, poseer un modelo apropiado, estimular la acepción de metas del grupo, proveer no alcanzo a ver, de apoyo individualizado, ¿cierto? La estimulación intelectual. Esas son lo que señala Gregory. Cuando yo les comentaba del modelo de Vallabolo, que es un modelo más o menos antiguo, ¿cierto? Es un modelo que se ha seguido perfeccionando en las distintas escuelas. ¿Eso es todo? Por otro lado, ¿cierto?, en contrapartida, el liderazgo transaccional nos invita, ¿cierto?, a mirar la relación del liderazgo y la dependencia, ¿cierto?, o del jefe y el colaborador, ¿cierto?, basado en una transacción. A eso nos referimos con el liderazgo transaccional. Está basado en una equivalente vertical. La filosofía, ¿cierto?, básica de este modelo es que el liderazgo está basado en el intercambio de relaciones entre el líder y los subordinados y viceversa. Muchas veces nosotros notamos en el mundo de la salud y en el mundo público en general, y también, por qué no decirlo, en el mundo privado, ¿cierto?, que hay personas que ejecutan su liderazgo o ejercen su liderazgo desde las capacidades, solamente desde la recompensa, ¿cierto?, donde en el fondo no estamos hablando de que sean malas personas o de que, bueno, estamos suponiendo que son personas que en el fondo se vinculan por una recompensa. Por lo tanto, el líder, ¿cierto?, recompensa al colaborador que es capaz, ¿cierto?, de cumplir con los objetivos que se le han planteado. Por lo tanto, hay una unión bivalente vertical. Esta transacción o intercambio está relación contingente por su desempeño en lo que ha sido llamado como liderazgo efectivo. El líder transaccional afecta la motivación solamente por los intercambios, por los premios, y por el establecimiento de una atmósfera en la cual hay una percepción de uniones más cercanas entre el esfuerzo y el resultado. Se empiezan a presentar diferencias, evidentemente, cuando un poco pensamos, ¿cierto?, en esta cosa como de la diferencia entre el liderazgo y el gerenciamiento, ¿cierto?, el líder y el engagement. Aquí estamos hablando del engagement, ¿cierto?, evidentemente, de la persona que es capaz de ser el administrador, ¿cierto?, y que puede ser una persona que tenga muy buen trato, pero que en el fondo se vincula necesariamente por la transacción. O sea, la motivación está vinculada por el intercambio. Yo les comentaba que los modelos más antiguos de liderazgo, ¿cierto?, hablaba de los modelos democráticos, autoritarios y pasivos, ¿cierto? También para el mundo de la psicología actual, ¿cierto?, el liderazgo laissez-faire es un poco el homónimo, ¿cierto?, del liderazgo pasivo. Es un tipo de liderazgo en el cual el líder tiene características pasivas. Si bien existe a nivel de organización cierta distinción de rangos jerárquicos con los trabajadores, estos últimos gozan de una capacidad de decisión infundida de conocimiento teórico práctico de sus quehaceres laborales que permite el desarrollo del liderazgo en cuestión. En general, ¿cuáles son los efectos del liderazgo laissez-faire? ¿Cierto? Hay un estudio que hace Paxi. El estudio teórico permite señalar que si bien el líder permite libertad de acción en los miembros de la organización, la atención y concentración en el trabajo es menor. El desempeño laboral se ve mermado en términos de calidad y existe una menor satisfacción con los objetivos estratégicos. A mí hace algunos años atrás me tocó liderar una investigación donde lo que hicimos fue en el cuestionario, ¿cierto?, en el multicuestionario de liderazgo de Vallabolo, medimos, ¿cierto?, a través de un instrumento somos capaces de medir a través de los colaboradores qué estilo de liderazgo es predominante en su dirección, en su equipo directivo.
Y así, por ejemplo, pudimos rescatar que existen diferencias, ¿cierto?, que la gente identifica de manera diferente a sus equipos. Por ejemplo, pudiéramos señalar que uno pudiera tener la hipótesis, ¿cierto?, de que existe el liderazgo transaccional como el líder predominante en una institución. Me tocó hacerlo en la investigación en la Universidad de Chile, y lo que pudimos señalar fue que increíblemente había una alta cuota de liderazgo transformacional en los equipos directivos de la institución. Usábamos, ¿cierto?, en esta investigación un cuestionario multifactorial, que en el fondo medía los estilos de liderazgo y los desagregaba en transformacional, transaccional y laissez-faire. Luego de eso utilizamos distintas escalas, por ejemplo la escala de identidad de Cameron, la escala de West, ¿cierto?, de satisfacción, distintas escalas para medir distintas variables organizacionales. Por ejemplo, medíamos la identidad, ¿cierto?, como la capacidad del equipo, ¿cierto?, de sentirse dentro del grupo, ¿cierto? La centralidad cognitiva, que en el fondo cuánto de este grupo, ¿cierto?, de mi equipo de trabajo, en el fondo influye en mi forma de trabajar. También medimos la prototipicalidad del líder, ¿cierto?, la capacidad del líder de ser prototipo en términos administrativos, en términos éticos, en términos técnicos, ¿cierto?, cómo era, si era o no en el fondo nuestro mejor modelo. Además, medimos el engagement, ¿cierto?, como la capacidad que tenían los colaboradores de dar esfuerzo extra por su trabajo. Y fue significativo en el fondo los resultados que obtuvimos. Cuando los resultados indicaban que el líder tenía mayor transformacionalidad, por así decirlo, era más transformacional, las variables organizacionales tenían una correlación positiva con el liderazgo transformacional. ¿Qué significa esto? Que a mayor transformacionalidad del líder existe mayor identidad, mayor prototipicalidad y mayor engagement, ¿cierto?, mayor compromiso. Le seguía, ¿cierto?, en correlación positiva el liderazgo transaccional, pero en menor medida que el transformacional. Y el liderazgo laissez-faire tenía una correlación negativa con estas variables. Por lo tanto, cuando identificábamos que el líder tenía mayor conducta de liderazgo laissez-faire, ¿cierto?, disminuía la identidad del grupo. Era una correlación inversa negativa. Aumentaba la pasividad del líder, disminuía la identidad, disminuía la prototipicalidad y disminuía también el engagement. Cuando además sumábamos, ¿cierto?, otro tipo de variables, por ejemplo, las variables psicolaborales, por ejemplo, la variable de riesgo psicolaboral, que tiene que ver con el estrés, la esquizotipia, la histeria, la esquizotimia, la correlación era distinta. Por ejemplo, a mayor transformacionalidad del líder, disminuía los riesgos psicolaborales. Entonces había una correlación negativa entre el liderazgo y el riesgo psicolaboral. A mayor presencia, ¿cierto?, de conducta de liderazgo pasivo, en el primer instrumento que utilizábamos, aumentaba el riesgo psicolaboral. Entonces, mayor liderazgo pasivo, mayor riesgo psicolaboral. Había una relación positiva entre el liderazgo laissez-faire y el riesgo psicolaboral. Y el liderazgo transaccional, al igual que el transformacional, tenía una correlación negativa, pero en menor medida que el liderazgo transformacional. Así también medimos, ¿cierto?, algunos elementos que tienen que ver con la satisfacción organizacional, cómo se sienten los colaboradores al interior de la organización, y pasaba un poquitito lo mismo que pasaba en las primeras variables, ¿cierto? A mayor transformacionalidad del líder, mayor satisfacción, evidentemente. Pasaba, ¿cierto?, una correlación negativa entre el liderazgo laissez-faire y el liderazgo transaccional tenía una correlación positiva, pero menor que el transformacional. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando pensamos en liderazgo a veces suponemos que los resultados, la identidad, la prototipicalidad, el engagement no tienen que ver con nosotros como líderes. Y está científicamente comprobado que nuestra forma de ejercer el liderazgo es en buena forma la predicción de cómo funciona nuestro equipo. Por lo tanto, estoy hablando del liderazgo basado en evidencia, ¿cierto? En un liderazgo que es científico, que es real. Hay otros estudios que también suman otras variables en la misma investigación que me tocó participar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el ausentismo, con la rotación de personal,
pasaba un poco lo mismo, ¿cierto? A mayor liderazgo transformacional, disminuía, perdón, el ausentismo y disminuía también la, la rotación, ¿cierto?, al interior de los equipos. Al contrario de lo que pasa con el liderazgo laissez-faire, que mayor liderazgo laissez-faire, ¿cierto? Aumentaba el ausentismo y aumentaba la rotación de personal. Pasa también lo mismo con la productividad. Hay otros indicadores, ¿cierto? Y hay otros estudios que también miden y hacen medir, ¿cierto?, los estilos de liderazgo, y en estudios transversales y en estudios además longitudinales, lo que significa que el mismo equipo con distintos líderes funciona distinto. Por ejemplo, hay algunos estudios en España que indicaban, ¿cierto?, que a mayor cantidad de transformación del líder en el mismo equipo aumentaba la productividad. Por lo tanto, cuando queremos predecir un poquitito qué va a pasar con nuestro equipo, qué tan eficiente van a lograr ser, debiéramos detenernos y pensar en nuestro liderazgo. Desde ahí pareciera que es la primera pregunta para empezar a conversar. ¿Qué está pasando con mi liderazgo? O si le doy realmente una importancia a este tema. Compañeros, ¿están escuchándome bien o no? Marcela, ¿aló? Sí, dice Marcela. Ya. Valesca, ¿me escucha? Omar. Ya, como les decía el profesor Víctor al principio, nosotros tenemos el formato de hacer clases, ¿cierto?, desde la lógica, de la perspectiva de conversar mucho con los alumnos, porque pensamos que en estos temas, ¿cierto?, en estos temas que tienen que ver con lo organizacional, hay mucho aprendido, hay mucha experiencia, hay mucha buena práctica. Por lo tanto, estos espacios de aprendizaje para nosotros debieran ser además una invitación, ¿cierto?, a mirar qué pasa con nuestros propios estilos de liderazgo, ¿cierto?, con nuestra propia experiencia, qué pasa cuando somos capaces, por ejemplo, de tomar en los desafíos que significa la toma de decisiones, en los desafíos que significa, ¿cierto?, ser capaces de seducir, de motivar al equipo. Buena parte de cómo van a ser evaluados en su trabajo tiene que ver precisamente con estas conductas asociadas ahora en esta conversación al liderazgo, ¿cierto? Suponemos a veces, y en el mundo de la salud nos pasa mucho, que lo técnico pareciera que prima por sobre lo... Yo no sé si prima uno o la otra cosa, pero las capacidades que tienen ustedes para liderar a su equipo, ¿cierto? Y esta es una invitación sobre todo al mundo clínico, ¿cierto? No es solamente desde lo técnico, hay un tremendo desafío en lo que tiene que ver con estas capacidades de invitar, ¿cierto?, a la motivación, a la comunicación, ser capaces, ¿cierto?, de gestionar a nuestro equipo, de vincularnos emocionalmente con nuestro equipo. ¿Qué significa eso? No significa andar abrazados por el pasillo con nuestros colaboradores, ¿cierto? Pero significa tener una relación madura con nuestros compañeros de trabajo, ¿cierto? Donde primen, ¿cierto?, la búsqueda de objetivos comunes. Y entender que el liderazgo requiere de nuestras mejores capacidades, de todas nuestras capacidades, de todos nuestros talentos. Por lo tanto, cuando pensamos en estar dirigiendo un equipo, ¿cierto?, hay una tremenda invitación a nuestra mejor versión. Yo les quiero presentar rápidamente aquí, les puse unos símbolos de liderazgo, ¿cierto?, que tienen que ver con liderazgo a través de símbolos. Recordarles que en el siglo XVI la gente tenía muy pocas chances de conocer a sus reyes, por lo tanto, la pintura del Renacimiento, el Barroco, que dedicó espacio, ¿cierto?, a la pintura de época, entregaba tremendos mensajes, muchos mensajes simbólicos en relación, ¿cierto?, en relación a su rey, a su dinastía. ¿Qué pasaba? Que ponían un cuadro de un rey, ¿cierto? Ese cuadro después pasaba por los palacios de verano, los palacios de invierno, por las distintas iglesias. Era el encuentro que tenía, ¿cierto?, el rey o los súbditos de conocer a su rey.
Ahí Tiziano Vecellio pinta, ¿cierto?, a Carlos V después de la victoria de Múlver, una batalla que es donde sale el triunfador, ¿cierto? Carlos V, y nos entrega una serie de mensajes. ¿Qué les parece a ustedes ese cuadro? ¿Qué mensaje entrega el líder? Pónganlo en el chat, lo dejo un minuto para que lo dejen ahí sus observaciones. ¿Qué ven en ese liderazgo? Ahí están activados los micrófonos un momento para que puedan revisar. ¿Por qué no me funciona? Mira. ¿Sí está funcionando? ¿Escuchaste? Estoy escuchando a... Otro mensaje inequívoco es la lanza, ¿cierto? En la consideración de identificar a nuestro rey como un rey que va a defender la cristiandad, es un símbolo de San Jorge cuando mata al dragón de la herejía, ¿cierto? Pudiéramos encontrar una serie de símbolos. En otro cuadro, ¿cierto?, de Sánchez Coelho, aquí pinta a Baltasar Carlos, ¿cierto? Príncipe Baltasar Carlos. También, la invitación aquí es a mirar, ¿cierto?, al futuro príncipe. De seguro si uno pensara en Baltasar Carlos pensaría en un niño malcriado, mimoso, sin embargo lo muestran con algunos atributos, ¿cierto?, y con una mirada serena. La historia cuenta que este cuadro que hizo Sánchez Coelho era en el fondo mostrando virtudes de un príncipe que tenía, pareciera que bien pocas. Aparte de algunos defectos físicos que el pintor los trata de ocultar de manera de gran manera, también la personalidad del príncipe Baltasar Carlos era la personalidad de una persona bien compleja. A los 15 años, ¿cierto?, este retrato, a los 20 años muere en la cárcel porque intentó matar al rey, su padre. Sin embargo, de alguna manera, los símbolos que enviaban, ¿cierto?, los pintores eran del heredero al trono como un heredero, ¿cierto?, que tenía capacidades muy parecidas a las de su padre. En el cuadro, ¿cierto?, que vemos acá, voy a poner dos cuadros más de Velázquez, ¿cierto? Aquí él pone al hijo del rey Felipe IV, al primer hijo, ¿cierto?, también, que se llama Carlos, al príncipe Carlos, lo pone, ¿cierto?, a caballo, a la edad de 4 años. ¿Qué podríamos decir de ese cuadro, cierto? De seguro también la invitación que hace Velázquez a mostrarnos que el futuro heredero de los Borbones, ¿cierto?, del rey Felipe IV, es un príncipe con las mismas capacidades, ¿cierto? Se ve como un pequeño soldado, como un pequeño estratega,
se ve con capacidades físicas, imagínense chiquitito y dominando a un tremendo e imponente caballo, con la bengala del príncipe, ¿cierto? Que es el símbolo inequívoco de la realeza. Velázquez nos manda dos mensajes con los hijos de Felipe IV. Primero dice, después el famoso retrato de las meninas, ¿cierto? Donde pone a la infanta Margarita como protagonista y pone a los reyes detrás. En un mensaje político que señala en el fondo cómo la monarquía prosigue, ¿cierto?, por sobre los reyes. Había un ánimo de conseguir, ¿cierto?, que el pueblo entendiera que después de los reyes venía esta infanta con sus tremendas capacidades y bondades. Y aquí en un cuadro de Luis, ¿cierto?, un cuadro un poquito más contemporáneo del siglo XIX, perdón, aparece Napoleón, ¿cierto? Napoleón Bonaparte, poniéndole la corona a su esposa, ¿cierto? O nombrando como reina a Josefina, en presencia del Papa. También, ¿cierto? Hay tremendos mensajes simbólicos que tienen que ver con el liderazgo, ¿cierto? Aquí el liderazgo, ¿cierto? Como el hombre, Napoleón, ¿cierto?, es más poderoso incluso que el poder de Dios. El poder de Napoleón está por sobre el poder de los papas, que presencian, ¿cierto?, este acto, ¿cierto?, en la Catedral de Notre Dame, pero el principal, el que corona, es el hombre, ¿cierto?, es Napoleón. Los voy a dejar unos minutitos para que nos comenten. No sé cómo lo podemos hacer. A través del WhatsApp. Evidentemente aquí yo los invité, ¿cierto?, a hacer una reflexión más bien histórica de los liderazgos, de los símbolos. Pero en el fondo, ¿qué representamos nosotros? ¿Cuáles son nuestros mensajes? Evidentemente no nos van a pintar, ¿cierto? No tenemos la suerte de que un Diego Velázquez, un Tiziano nos pinten, pero si pudiéramos, ¿cierto?, demostrar nuestras capacidades, nuestros talentos, ¿cierto?, o lo que queremos enviar como mensaje de nuestro liderazgo, ¿cuáles serían los atributos que pondríamos, ¿cierto?, de manifiesto? Bueno, y la invitación, ahí escríbanos ahí para que nos vayan diciendo cuáles pudiesen ser, crean ustedes sus propios símbolos del liderazgo. Muy bien. Cesarina nos pone que tiene que ser una mezcla entre lo transformacional y lo transaccional. De seguro uno verá, ¿cierto? También pensando en su equipo, pensando en lo que necesitan su equipo y pensando un poco en las funciones que les toca cumplir, cuáles debieran ser. Pero una buena invitación, ¿cierto?, a mirarnos cómo nos representamos,
cuando hablamos un poco del desafío de lo que significamos, de nuestra propia marca personal, ¿cierto? Si yo pusiera el logo del Mercedes-Benz, de seguro alguien me diría que el Mercedes-Benz, ¿qué se les viene a la cabeza? Se me viene a la cabeza lujo, estatus, comodidad, seguridad. Si yo pusiera el logo de la Coca-Cola, me dirían que ven una fiesta, o que ven, ¿no es cierto?, un cumpleaños, una Navidad. Si yo pusiera los distintos, el logo del Hospital de Osorno, por ejemplo, ¿qué significa el logo de nuestra unidad? ¿Qué significamos nosotros? Peter, ¿cierto?, habla del concepto de marca personal, que es un concepto un tanto, claro, parece que es un poco como loco pensar, ¿cierto?, que uno pudiera asemejar sus capacidades o su forma de comunicar, de relacionarse, de vincularse, pensando en la lógica de una marca. Sin embargo, la invitación es bien entretenida en el fondo, pensar qué significamos nosotros para el resto, ¿cierto? ¿Qué significamos? ¿Qué piensa la gente cuando nos ve llegar, cuando nos ve entrar a una reunión, cuando sabe que nosotros vamos a ser parte de algún equipo? ¿Cuál es eso es tremendamente importante para pensar un poquitito en cómo estamos, ¿cierto?, realizando nuestro estilo de liderazgo. Bueno, ¿vamos bien? ¿Cómo están las conexiones? ¿Bien? Sí, bien, todo bien. Ya. Nosotros con el profesor Víctor Zapata trabajamos hace muchos años. Yo en lo particular me dedico en los temas de habilidades directivas, ¿cierto?, acá en la universidad, acá en Santiago, la Universidad de Chile. Y hemos desarrollado hace bastantes años ya estas preguntas que tienen que ver con qué esperamos de un líder. ¿Qué esperamos de un líder para también nosotros saber qué esperan nuestros equipos de nosotros, ¿cierto? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Si yo les preguntara qué espero yo de un líder, ¿cierto? O qué veo yo, qué debiera tener, ¿cierto?, un líder para que para mí fuera un liderazgo que marca de alguna manera que marca eficiencia, que marca capacidad, ¿cierto? De seguro pudiéramos esperar una serie de cosas, ¿cierto? Yo podría decir que para mí un liderazgo debiera tener tremendas capacidades, no sé, en lo que tiene que ver con la comunicación, tiene que ser un constante motivador, tiene que ser prototipo también en lo ético, tiene que ser marcar ojalá identidad dentro del grupo, que logremos el mayor grado de centralidad cognitiva, ¿cierto?, al interior del en el fondo, por ejemplo, ¿qué esperamos de un líder? Yo pongo esos ejemplos, ¿cierto?, como pudieran ser otros, pero después la pregunta que los invito a reflexionar, no sé si ahora, quizás hoy día están un poquitito ocupados con las contingencias, pero la invitación es decir, ¿qué espero yo de un líder, ¿cierto? ¿Qué espero de un líder? ¿Cuánto yo también de eso soy? ¿Cuánto de ese buen escuchante soy? ¿Cuánto de ese que se vincula emocionalmente soy? ¿Qué tan motivador, ¿cierto? ¿Cómo hago sentir a mi equipo que las capacidades individuales suman y aportan, ¿cierto?, en los objetivos del equipo? ¿Qué esperamos de un líder? Por ejemplo, que acompañe y que también guíe el camino, nos dice Matt. Cesarina dice comunicación permanente, que baje la información, que sea motivador. Yo creo que sí, yo creo que en el fondo, y pareciera que es muy sensato, cuando hablamos de estos temas de liderazgo, pareciera que son temas tremendamente sensatos y uno dice, ¿y por qué no es siempre así, ¿cierto? Cuando estamos hablando de cosas que parecen de lógico sentido. Sin embargo, la contingencia no hace de alguna manera desviar la atención en la persona, desviar la atención en el colaborador y pensar, y tenemos que pensar de alguna medida que cuando decidimos ser jefes de un equipo, ¿cierto?, cuando decidimos ser líder de un equipo o estar al frente de un equipo, tenemos que sacar nuestras mejores capacidades, nuestra mejor versión. Buena parte de la felicidad de nuestro equipo, de nuestros trabajadores, de la gente con la cual compartimos lo cotidiano, ¿cierto? Buena parte de la felicidad de la gente de la cual nosotros somos su líder, ¿cierto? Va a depender de nosotros. Por lo tanto, podemos ser capaces de mejorar, ¿cierto?, la felicidad de la organización, mejorar las felicidades individuales,
o también, ¿cierto?, arruinarle el día, arruinarle ¿por qué no decirlo?, la vida, ¿cierto?, a la gente. ¿Quién no ha tenido un mal día? ¿Quién no ha tenido un mal jefe, ¿cierto? De seguro si pudiéramos estar en una clase presencial, muchos me dirían yo, y yo les preguntaría qué sienten cuando han tenido un mal líder, un mal jefe, ¿cierto? Desmotivación, ¿cierto? Tristeza, estrés. ¿Qué pasa con una persona que llega estresada a la casa? ¿Qué pasa con sus relaciones familiares? ¿Qué pasa? En el fondo, cuando pensamos, ¿cierto?, liderar un equipo, si ponemos la felicidad de nuestros colaboradores como uno de los primeros objetivos, de seguro los logros van a ser mucho mayores. En general, el círculo virtuoso de la felicidad es altísimo, por lo tanto, si logramos hacer trabajadores o colaboradores más felices, de seguro esos colaboradores van a llegar de mejor forma a sus casas, de seguro van a tener mejores relaciones familiares, de seguro van a ser mejores padres, mejores madres. Por lo tanto, cuando estamos liderando equipos, también de alguna manera estamos marcando un sello en nuestro quehacer, pero además estamos marcando de qué queremos formar como sociedad, qué sociedad queremos formar. Aunque seamos líderes de 5 personas o de un hospital completo, pensar en eso, pensar que somos responsables de eso también nos impone un desafío mayor. ¿Qué esperamos de un líder? Una de nuestras compañeras decía, creo que lo más difícil en los equipos es que el líder mantenga la motivación a lo largo del tiempo y haga que los objetivos y metas que se plantean puedan ser tomados como propios por todos. Por ello creo que los objetivos deben ser claros y establecidos por corto plazo. Eso nos decía una compañera. De seguro que sí, pareciera que son palabras razonables, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el objetivo, las metas, ¿cierto? Que los objetivos sean claros y que en el fondo que todo el equipo sienta que es parte del logro del objetivo. Había un basquetbolista famoso que decía, no todos pueden ser líderes, pero todos pueden decir que son campeones. En el fondo, claro, sentir que somos campeones, o sea, si logramos algo como equipo, ¿cierto? Uno de los requerimientos del liderazgo tiene que ver precisamente con hacer sentir de que todos somos partícipes de ese logro. ¿Y qué pasa cuando hay problemas? ¿Qué pasa cuando las cosas vienen mal? ¿Qué actitud debiéramos tener nosotros desde el liderazgo? ¿Cierto? Es una buena invitación, pensar ahí cómo actuar cuando las cosas no van tan bien. El liderazgo transformacional es definido, volviendo un poquitito a los modelos anteriores, es definido como el proceso de influir, guiar y dirigir a los miembros de un grupo u organización quienes siguen al líder de forma voluntaria en la búsqueda del éxito y en la consecución de unos objetivos. Esto señala varias cosas, ¿cierto? El liderazgo transformacional como el proceso de influir, guiar y dirigir quienes siguen al líder de forma voluntaria. Miren qué tremendo desafío, ¿cierto? Forma voluntaria. Cuando estamos liderando, ¿cierto?, dirigiendo un equipo, muchas veces damos puras órdenes, ¿cierto? Pero que nos sigan de forma voluntaria porque hemos logrado, ¿cierto?, transmitir o hemos logrado de ser capaces de seducir, ¿cierto?, al resto de nuestros colaboradores para el cumplimiento de los objetivos, pareciera que es mucho más exitoso, ¿cierto?, que solamente que nos reciban o que en el fondo nos sigan porque estamos dando una instrucción, una orden. Eso tiene que ver más con la transaccionalidad, con el líder de las transacciones, ¿cierto? Entonces yo te exijo esto y tú cumples esto. En cambio, si somos transformacionales y somos capaces de invitar, ¿cierto?, a esta visión de futuro, a esta misión conjunta que estamos logrando, qué sé yo, somos capaces de vincularnos emocionalmente con los colaboradores, ¿cierto? Pareciera que esta voluntariedad pudiese ser efectiva. Y de seguro, me arriesgo a asegurar de que seguro que los objetivos de la organización, los objetivos del equipo, que de seguro, ¿cierto?, las variables organizacionales se van a ver favorecidas, la productividad, por qué no decirlo, se va a ver favorecida. Saracho indica que quienes ocupan cargos que implican dirigir personas deben liderar a su equipo al mismo tiempo que deben colaborar con sus pares como miembros de un equipo. Marcela nos dice, hola Ana, saludar. Hola Ana María, ¿cómo estás? El líder debe ser parte de un equipo si no es jefatura. Bueno, se adelantó un poquitito a lo que nos dice Saracho, ¿cierto? Cuando hablamos de este líder que queda fuera del equipo, mucho liderazgo
A nosotros nos pasa cuando nos toca a veces hacerle coach a algunos equipos directivos. Hay muchos que quieren ser tremendamente cercanos a sus colaboradores, no sé, pues, me tocó más de alguna vez hacerle coach a algunos directivos y yo les preguntaba cómo querían ser vistos y me decían, no, quiero ser visto como cercano, como parte del equipo. Y yo les decía, ¿cuáles son tus actitudes en general? No, yo llego y me encierro, no recibo a mucha gente, me dedico más a los indicadores. Entonces, en el fondo, era una persona, ¿cierto?, desde afuera, aunque estaba buscando el logro del objetivo en lo que tiene que ver con la métrica de los indicadores, estaba dejando, ¿cierto?, de la vinculación emocional, que también es un componente importante a la hora de gestionar a los equipos. Saracho indica, ¿cierto?, deben liderar a su equipo al mismo tiempo que deben colaborar con sus pares como miembro del equipo. Ya les decía yo al principio de la clase, ¿cierto?, que cuando en muchas investigaciones los estilos pasivos o los estilos de liderazgo de CFR son tremendamente perjudiciales también en general en las variables organizacionales, en lo que tiene que ver con la satisfacción, el engagement, ¿cierto?, la identidad, en lo que tiene que ver con la prototipicalidad, en lo que tiene que ver con el esfuerzo extra. En general, los liderazgos pasivos, estos líderes que quedan fuera del equipo, ¿cierto?, estos líderes que llegan a la oficina, se encierran, ¿cierto?, y en el fondo dejan que los conflictos se resuelvan solos, dejan que la gente se motive sola, no comunican mucho la información, que toman las decisiones encerrados ahí en sus cuatro paredes, ¿cierto? En general esos liderazgos tienen correlaciones negativas con la variable organizacional. Por lo tanto, la invitación de Saracho ahí resulta importante. Le preguntábamos a alguno de los alumnos, pienso que para un líder una de las tareas más complejas es hacer sentir al grupo que el trabajo de cada uno, la entrega y el compromiso propio cooperará con el logro de los objetivos y resultados del grupo. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, la compañera nos contaba un poquitito y tiene que ver mucho con lo que le estoy tratando de manifestar, ¿cierto? Esta transformacionalidad del líder, ¿cierto? Lograr que la persona individualmente sienta que su trabajo vale, que su trabajo suma, ¿cierto?, en el logro colectivo. ¿Qué hacemos nosotros para eso? ¿Qué estamos haciendo hoy día desde nuestros propios liderazgos, desde nuestras propias capacidades, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo para que cada una de las personas sienta que se sienta motivada con su trabajo, que sienta que lo que realiza en lo cotidiano, ¿cierto?, es parte de un bien mayor? ¿Cómo hacemos sentir los distintos procesos, ¿cierto?, en el mundo de la salud como individuales? ¿Cómo logramos que la acreditación, por ejemplo, que es un proceso que debiera darnos, invitarnos a ser mejores, ¿cierto?, sea para cada uno de nuestros colaboradores, ¿cierto?, es parte de sus funciones. Ahí también hay una buena invitación, lo que nos dice Rosa. El liderazgo transformacional debe ser capaz de desencadenar y generar cambios genuinos en los valores organizacionales, actitudes y creencias de sus seguidores. Aquí, ¿cierto?, lo que señala Mayabolio en el fondo es decir, cómo somos capaces nosotros, ¿cierto?, de llegar a las creencias más íntimas, ¿cierto? Lo que les hablaba adelante, lo que hablaba adelante. ¿Cómo somos capaces, ¿cierto?, de lograr vincularnos emocionalmente, llegar a las creencias más personales de cada uno? Que las relaciones que logremos con otros colaboradores sean genuinas, no sean relaciones que tienen que ver con el interés. Muchas veces cuando estamos ejerciendo cargos de jefatura, la gente tiene súper buen trato con nosotros, nos tratan bien, sí jefe, sí jefe. Sin embargo, la relación es genuina, la relación es con el cargo, no la relación es con la jefatura. ¿Cuántas veces pasa? Uno mismo lo ve en las organizaciones donde trabaja, ¿cierto?, que cuando se va el jefe, el director, lo despiden, qué sé yo, con aplauso, y después cuando vuelve la persona, ¿cierto?, cuando vuelve a la institución, la gente se esconde porque no los quieren saludar, las relaciones fueron relaciones en el fondo de interés. ¿Cuánto de eso estamos formando? ¿Cuánto de esa capacidad, ¿cierto?, de generar valores en la institución? De generar centralidad cognitiva, como les indicaba antes, de sentir que la gente sienta que este grupo de trabajo, mi equipo de trabajo, ¿cierto?, es importante en mi forma de ver la vida, en mi forma de actuar, en mi forma de ser, ¿cierto? Por lo tanto, hay una tremenda invitación ahí a vincularnos de la manera más genuina, ¿cierto? ¿Y cómo se logra eso? Se logra con valores, se logra de seguro, siendo el prototipo en una serie de ámbitos, lo que tiene que ver
en los ámbitos éticos, ¿cierto? En los técnicos, en lo administrativo, y uno saca nada con ser un buen jefe y llegar a las 11 de la mañana todos los días, o faltar, o vivir tirando licencia, o no saber cómo funciona el equipamiento que están ocupando la gente con la que trabaja, mínimamente, por supuesto. Necesitamos, por lo tanto, de alguna manera las relaciones son genuinas en la medida de que ven los colaboradores en su líder, ¿cierto? Una persona capaz de entregar, ¿cierto? Las mayores, de lograr, ¿cierto? La mayor eficiencia en el equipo, ¿cierto? Para Valle Poble, a través del liderazgo transformacional, el líder consigue que los seguidores tomen conciencia del sentido y la importancia que tiene el trabajo a realizar y se comprometan de manera genuina y duradera con el valor colectivo de cada una de sus acciones. Tienen dentro de la visión que es capaz de transmitir al grupo. Les decía, ¿cierto? Este liderazgo transformacional, esta invitación que les estoy haciendo durante esta clase, a pensar, ¿cierto?, en la importancia que tiene el trabajo y vincularnos de manera genuina y duradera con el valor colectivo. Que cada una de sus acciones, que cada una de las acciones que cada colaborador tiene al interior de la organización formen parte de esta visión, ¿cierto? Que sean capaces de transmitir esta visión al equipo. Para Vaya Bolio, ¿cierto? Una relación positiva entre el liderazgo transformacional, se lo decía antes, con importantes variables tales como la cohesión, la eficacia y la satisfacción de los empleados con su líder. Yo les comentaba que en Chile hay un par de investigaciones, ¿cierto? De investigaciones doctorales, y en España hay varias investigaciones también doctorales que con estudios, algunos longitudinales, ¿cierto? O sea, que son en distintos periodos, en los mismos equipos y ojalá en las condiciones muy similares, pasaba que en la medida de que cambiaban los líderes y los líderes tenían otro tipo de forma de gestionar su liderazgo, ¿cierto? El mismo equipo funcionaba distinto, respondía distinto en términos, por ejemplo, se ve en términos de rendimiento, en términos de productividad en el mundo empresarial, por ejemplo, el mismo líder lograba que los equipos funcionaran de manera distinta, incluso en términos de productividad, en términos de satisfacción, decía adelante, en términos de riesgo psicolaboral, ¿cierto? A mayor transformacionalidad del líder existe una relación positiva y una correlación, ¿cierto?, positiva con muchas de las variables organizacionales, con las variables que favorecen la eficiencia, ¿cierto? Y el liderazgo transformacional, en contrapartida, tendrá, ¿cierto?, una correlación negativa con las variables de ausentismo, riesgo psicolaboral, rotación de personal en general, con respecto a eso. En un profundo análisis realizado por Pérez y Asolini, ¿cierto?, se destaca la existencia de una relación positiva entre el liderazgo transformacional y la satisfacción. Aquí hay otra investigación que en el fondo viene a comprometer un poquitito lo mismo. ¿Por qué les nombré a varios autores? Porque en el fondo lo que quiero manifestar de alguna manera es señalarles que el liderazgo no es solamente una opción. Mejorar nuestras conductas de liderazgo no es solamente una opción. Debiera ser una necesidad, un requerimiento permanente en las personas que están liderando equipos. El liderazgo son investigaciones basadas en evidencia. El liderazgo transformacional tiene relaciones positivas basadas en evidencia. Por lo tanto, esa es la invitación que hacemos. Los voy a dejar un ratito para que a través del chat, unos 5 minutitos, 10 minutos, para que si tienen que hacer alguna cosa, vayan y vuelvan, y a través del chat vayan contándonos un poquitito cuál es su estilo actual de liderazgo, ¿ya? Pero también con un desafío, cómo corregirlo, ¿ya? Lo vamos dejando ahí en el chat. Volvimos. Vamos a ver los mensajes que nos enviaron. Bueno, la pregunta que les dejamos, ¿cierto?, mi estilo de liderazgo actual, y si creen que hay acciones necesarias para mejorarlo o corregirlo. Nos quedamos ahí, ¿cierto? Nos quedamos en esa etapa, ¿cierto?, donde hablábamos de lo que señalaba Pérez y Anzolini. La relación positiva entre el liderazgo transformacional y la satisfacción de los colaboradores. En el chat pueden responder la pregunta para que vamos teniendo ahí también feedback de ustedes.
¿Tienen buena conexión? ¿Logran ver bien la presentación? ¿Logran ver? Bueno, otra de las opiniones que nos señalaban, ¿cierto?, algunos ex alumnos de los programas de habilidad directiva, en mi opinión, lo más complejo para el líder es lograr el compromiso emocional del equipo con los objetivos propuestos. No me refiero solo al compromiso por el cumplimiento de metas, sino a ese compromiso que nos motiva desde la emoción, que esa tarea nos hace sentir. Creo que es y ha sido desde mi experiencia lo más difícil. Eh, Ahí tenemos ¿cierto?, una buena definición. ¿Cómo lograr los compromisos emocionales? Pareciera que si nos vinculamos en términos de calidad, ¿cierto?, de mejor manera con nuestros colaboradores, los logros se debieran ver beneficiados. Cuando hablamos de este estilo de liderazgo transformacional también no estamos pensando solamente a relaciones de cariño o de conversación. En general estamos suponiendo de que estas variables, sumadas, ¿cierto?, por supuesto, al cumplimiento de las funciones individuales, al cumplimiento de las tareas, a la autoridad que debemos ejercer también, debieran ser la clave del éxito. No solamente la transformación per se, imagínense si fuéramos todos amables con nuestros colaboradores, comunicativos, resolviendo los problemas, motivando todo el día y no preocuparnos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la tarea, con el cumplimiento, con el logro. También esos indicadores de eficiencia son tremendamente necesarios y se complementan, ¿cierto?, con estas otras capacidades. Si somos capaces de complementar estos dos mundos, ¿cierto?, este mundo del hacer con este mundo que tiene que ver, que tiene que ver más con lo espiritual incluso, ¿cierto?, que tiene que ver con las creencias más personales, de seguro podemos predecir resultados más eficientes para el equipo. También Pere Azzolini nos señala que las investigaciones, ¿cierto?, muestran que los liderazgos que ejercen transformacionalidad e influyen en las actitudes positivas de los trabajadores mejoran la satisfacción laboral de sus seguidores. De seguro también, ¿cierto?, si pensamos en la satisfacción laboral de los colaboradores, ¿cierto?, suponemos que también va en contrapartida el rendimiento, la productividad, las mejoras, ¿cierto? Si hay mejor satisfacción por el trabajo de la gente con la cual estamos desarrollando funciones, de seguro las variables que tienen que ver con el conflicto se van a ver beneficiadas, la toma de decisiones. Por lo tanto, aquí también señala Pérez y Azzolini que en el fondo las variables de liderazgo transformacional con este tipo de variables que tienen que ver con la satisfacción se ven favorecidas. De acuerdo a estos autores, los líderes transformacionales son quienes más logran incrementar la satisfacción de sus colaboradores en la medida en que cambian los valores, creencias y actitudes de los seguidores con el objetivo de la institución, de inspirarlos para conseguir logros más altos y realizar sus funciones más allá de los niveles requeridos como mínimos para la organización. Cuando hablamos, ¿cierto?, de liderazgo, habían algunas definiciones que tienen que ver en pensar, en suponer que es muy difícil tener una única definición de liderazgo, ¿cierto? Cada escuela, cada momento de la historia va poniendo liderazgo, no sé, pues desde las teorías del gran hombre en los 70, el liderazgo situacional, el liderazgo de los 90. Hay distintos modelos, ¿cierto?, que nos van a invitar a pensar en el liderazgo. Sin embargo, existen, claro, es difícil suponer que el liderazgo per se pudiéramos entender todos el mismo concepto, darle los mismos valores a las distintas variables, ¿cierto? Sin embargo, existen algunos conceptos y definiciones que son recurrentes. El liderazgo es un proceso natural de influencia que ocurre entre las personas, ¿cierto?, los colaboradores y sus seguidores. Entre el líder y sus seguidores, ¿cierto? Por otra parte, existe cierto consenso en suponer que el liderazgo es necesario para guiar a las organizaciones al cumplimiento de sus objetivos. Existe la tendencia de considerar el liderazgo diferenciado del gerenciamiento, ¿cierto? También lo hablamos en algún momento, este liderazgo efectivo, que le pudiéramos llamar al gerenciamiento. Pudiéramos pensar entonces en señalar que el liderazgo como liderazgo transformacional y el gerenciamiento o la jefatura, ¿cierto?, como este liderazgo vinculado a la vinculación por la transaccionalidad del mismo.
Los líderes son conducidos a generar cambios basados en valores, ideales e intercambios emocionales. Los gerentes, en cambio, son guiados por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, siguiendo criterios racionales. Aquí hablé, ¿cierto?, de las distintas variables del liderazgo, ¿cierto?, de las distintas variables que requiere, ¿cierto?, o cómo debiéramos nosotros mejorar nuestras conductas, cómo nosotros corregir o mejorar, de alguna manera, poner nuestra mejor versión a disposición de nuestro equipo. ¿Para qué? Para lograr, por ejemplo, ¿qué? Para lograr, ¿cuáles son las búsquedas? Una de las búsquedas que hoy día desde el mundo de la psicología más científica que en el fondo trae beneficios en las variables organizacionales tiene que ver con el compromiso, ¿cierto? El engagement. Primero, ¿cierto? Es definir el concepto engagement, que es una palabra, ¿cierto?, que tiene que, bueno, que ver con el compromiso, traducido al español, o la fidelidad, la gestión organizacional. Es utilizada para hacer referencia a un nivel de compromiso, eficacia que tiene un trabajador con su organización. Cuando hablamos, ¿cierto?, de liderazgo, estamos suponiendo de esta capacidad de gestionar, de vincularnos, de lograr, ¿cierto?, incluso el mayor compromiso, incluso el esfuerzo extra, como le llaman algunos investigadores. Hay veces, ¿cierto?, que el colaborador, ¿cierto?, el trabajador, se siente tan a gusto, tiene tal nivel de satisfacción de su trabajo, que incluso es capaz de comprometerse de manera genuina y de manera de dar incluso esfuerzos extras para el cumplimiento del objetivo. Eso evidentemente tiene que ver cómo nosotros somos capaces de transmitir, ¿cierto?, los objetivos organizacionales y dejarlos también como compromisos individuales. Y cómo a través del compromiso de nuestros colaboradores, ¿cierto?, logramos que el equipo funcione de mejor forma. Desde una visión y perspectiva psicológica, esta definición es un estado de realización positiva. Pudiésemos decir de seguro que el engagement o el compromiso es la contrapartida del riesgo psicolaboral, es la contrapartida del estrés, de la esquizotipia, de las distintas variables de riesgo psicolaboral, ¿cierto? Esto es lo distinto, es un estado de realización positiva que experimenta el trabajador en relación con su trabajo. Un trabajador se refleja en los resultados de su gestión, primero individual y luego agregada. El nivel o grado de compromiso que te siente hacia la organización es lo que se traduce en mayor rendimiento laboral, mayor satisfacción personal y mejor salud mental. Concepto también muy asociado a la definición de calidad de vida laboral, ¿cierto? Estamos suponiendo entonces que en la medida que nuestro liderazgo tenga más herramientas, ¿cierto?, hacia la transformación, logramos esto, de que exista una relación positiva, ¿cierto?, un estado positivo a nuestros colaboradores, que en el fondo se traduce en felicidad, se traduce en alegría por el trabajo, en buen ánimo, ¿cierto?, lo que nos permite sin lugar a duda resolver de mejor forma los conflictos, colaborar, ¿cierto?, de mejor manera y de alguna manera, de la manera más agregada en la toma de decisiones, comunicar, ¿cierto?, tanto formal como informalmente, ¿cierto?, mejorar los espacios de comunicación, mejorar la retroalimentación, el feedback, ¿cierto?, como en el fondo desde yo como líder soy capaz de transmitirle, ¿cierto?, a mi colaborador las cosas que está haciendo bien, ¿cierto?, el reconocimiento, ¿cierto?, no perder la oportunidad de reconocer, ¿cierto?, ojalá en público, en una reunión, o los distintos espacios laborales, reconocer las capacidades individuales. Estos elementos, ¿cierto?, generan este espacio, ¿cierto?, esta sensación positiva por el trabajo. Salanova, ¿cierto?, y Chauveli definen este compromiso, ¿cierto?, como un efecto psicológico positivo, caracterizado por altos niveles de energía y vigor, dedicación y entusiasmo por el trabajo, así como total absorción y concentración en la actividad laboral. Y esto yo les señalaba que con la escala de Webb, ¿cierto?, uno puede medir, ¿cierto?, los distintos niveles de compromiso que tienen los colaboradores con el equipo. Cuando a mayor transformacionalidad del líder, en la mayoría de las investigaciones, ¿cierto?, a mayor capacidad del líder de motivar, de seducir, de generar adhesión, aumenta este estado, ¿cierto?, este estado positivo, aumenta, ¿cierto?, este estado de energía. La gente se siente entusiasta, ¿cierto?, hay mayor concentración, ¿cierto?, por las distintas actividades del trabajo. El engagement no corresponde a un evento o situación, sino más bien a un estado sostenido
claro, no solamente la algarabía o la emoción de un instante, sino que pareciera que es un sentimiento que se mantiene por más tiempo, ¿cierto? Es más sostenido y persistente en el tiempo, que involucra la participación de las tres dimensiones. Vigor, ¿cierto? Caracterizado por los altos niveles de energía y resistencia mental mientras se trabaja, el deseo de invertir esfuerzo en el trabajo que se está realizando, incluso cuando aparecen dificultades en el camino. ¿Cuántas veces aparecen complicaciones, cierto? Y en la medida de que existan mayores niveles de vigor, ¿cierto? En los equipos, pareciera que se nos aguantan incluso que los jefes nos equivoquemos, ¿cierto? Que el líder se equivoque, ¿cierto? Cuando hay estos niveles como de energía y resistencia mental, frente a dificultades, los equipos tienen mucha mejor preparación. Hoy día mismo, cuando pensamos, ¿cierto? En estas contingencias nacionales que estamos viviendo, primero en el estallido social de octubre, ¿cierto? Y ahora con el tema del coronavirus, necesitamos nuestros equipos con energía, necesitamos que nuestro liderazgo les haya permitido, ¿cierto? A los equipos, a la identidad del equipo, tener energía, tener resistencia mental, ¿cierto? Y ser capaces muchas veces, y se lo vamos a pedir de seguro a los equipos, de dar esfuerzo extra. La dedicación, ¿cierto?, denota la alta implicación laboral, junto con la manifestación de un sentimiento de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por el trabajo. Miren qué importante, ser capaces en el trabajo que desarrollemos, ¿cierto? Ser capaces en el fondo de lograr, ¿cierto?, que nuestro equipo tenga dentro de su identidad, de su forma de ser, de su talento, de su centralidad cognitiva, ¿cierto?, el orgullo, ¿cierto? El orgullo de pertenecer, el entusiasmo, ¿cierto? La inspiración por el reto, que cada reto de trabajo nos va poniendo, ¿cierto? Y por último, la absorción que ocurre cuando se está totalmente concentrado, ¿cierto?, en el trabajo, mientras se experimenta que el tiempo pasa volando, como dice acá, ¿cierto? Y se tienen dificultades para desconectarse de lo que se está haciendo, debido al importante monto de placer que esto provoca. Miren qué importante pareciera. Pareciera difícil, ¿cierto?, de seguro, ¿cómo logramos esto? Porque estos son uno de los espacios de mayor, donde pudiéramos lograr, ¿cierto?, que nuestros equipos sean lo más eficiente posible. ¿Cómo se logra esto? Se lo he dicho varias veces ya. Las investigaciones señalan que cuando los líderes son capaces de comunicar, de motivar, de seducir, de generar la adhesión, todas estas variables del compromiso, ¿cierto?, el vigor, la dedicación y la absorción se ven favorecidas. La gente se siente más orgullosa de su trabajo, siente que el tiempo se le pasa volando, que es entretenido. De seguro con esos elementos, ¿cierto?, anclados en el equipo, las otras variables se van a ver favorecidas, la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la comunicación, etc. Un colaborador, ¿cierto?, comprometido, siente el trabajo como un conjunto de acciones que invitan al desafío y le resulta, por lo tanto, muy entretenido, que lo inspira y lo entusiasma, que le produce momentos de verdadero placer y satisfacción, y no como una carga agobiante. De allí los altos niveles de dedicación y vigor con los que realiza su tarea. De acuerdo a estos conceptos, lo contrario al EYM es el burnout, ¿cierto?, lo que le llamamos también, ¿cierto?, el estrés, la depresión, la esquizotipia, la psicopatía, en general todas las enfermedades de riesgo psicolaboral, de acuerdo a lo manifestado por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, este es el sentimiento, el compromiso tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con elementos positivos. El estrés laboral, que afecta negativamente a la salud psicológica y física de los trabajadores, también afecta, ¿cierto?, la eficacia de las entidades para las que trabajan. A veces suponemos que los equipos están estresados, los equipos están... De seguro muchas veces son por las altas cargas laborales, y donde nosotros como líderes a veces tenemos poca capacidad de decisión. Sin embargo, en lo que nosotros compete, siempre tenemos que suponer que estamos tratando de lograr estos tremendos alcances, ¿cierto?, en la organización, que tienen que ver con el vigor, con la capacidad del esfuerzo extra, con el compromiso, en lo que tiene que ver con nuestras capacidades de maniobra. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra gestión, tratar de buscar estos encuentros, ¿cierto?, con el compromiso. El engagement entrega, de acuerdo a la experiencia empírica, distintas estrategias para influir positivamente sobre la satisfacción laboral, el compromiso organizacional, la adhesión a la organización, expresada en una baja intención de abandonarla, lo que les decía adelante. ¿Se acuerdan de que a mayor transformacionalidad del líder, menor rotación de personal?
El desempeño de las tareas y la salud de los trabajadores evidencian los bajos niveles de depresión, tensión nerviosa, así como eh, las menores quejas, ¿cierto?, psicosomáticas. Salanova y Schauffele, 2004. Para otros autores, por ejemplo, Cruz y Ortiz, Salanova y Martínez pusieron a prueba la relación entre el liderazgo transformacional y el engagement grupal y el desempeño grupal, a partir del modelo de organizaciones saludable y resiliente, ¿cierto? Dejando de manifiesto el papel mediador del engagement grupal en esta relación. Los resultados obtenidos permitieron demostrar que el engagement grupal medía totalmente la relación entre el liderazgo transformacional y el desempeño del grupo. El liderazgo transaccional, por su parte, también logra compromiso, increíblemente más que el liderazgo pasivo del laissez-faire. Pero los resultados que logra, o los niveles que logra de relación positiva, son menores que las que logra el liderazgo transformacional. Por lo tanto, el liderazgo transaccional también logra aumentar los niveles de compromiso, pero no los niveles óptimos, que en el fondo logra en estudios, ¿cierto?, en estudios muchos longitudinales, ¿cierto?, logra el liderazgo transformacional. ¿Qué entiendes por liderazgo? Vamos a dejar esa pregunta abierta en el chat, a ver si nos pueden poner alguna definición. ¿Qué entienden por liderazgo? Perdona, Karim. Competencia que tiene una persona para motivar, gestionar, tomar decisiones. Bueno, desarrollar habilidades de cada persona que forman un equipo. En general, gracias Cesarina, en general coincidimos, ¿cierto?, que son las variables más importantes, las habilidades de comunicación, ¿cierto?, desarrollar habilidades para que las personas formen un equipo, formar equipo, ¿cierto?, formar equipo, tremendamente complejo. La gestión de equipo se nace de repente en el mundo público, sobre todo donde los estímulos económicos no siempre están tan a la mano y tan disponibles como en el mundo privado, ¿cierto? Tenemos que, en el fondo, ocupar todas las herramientas personales e individuales para este logro del compromiso. ¿Qué entiendes por liderazgo? Le preguntamos, ¿cierto?, a varios expertos ya, vieron que había muchos expertos en las citas anteriores, y ahora le preguntamos a la siguiente experta, ¿qué entiendes por liderazgo? Y Amanda, de 6 años, nos dijo que era una persona que manda a las otras, pero de forma cariñosa. Qué interesante. Es una persona que manda a las otras. Imagínense que a los 6 años ya estamos pensando en el liderazgo, ya estamos pensando que es una variable diferenciadora, ¿cierto? Amanda nos dice, manda a las otras, pero de forma cariñosa. Miren qué bonito, el cariño, ¿cierto? Desde niño ya, los niños ya más o menos van suponiendo cómo debiéramos ejercer nuestras capacidades. Es como mirar a través de una persiana que permite controlar todo y hacer lo que se te da la gana. Andrés, 14 años. Este ya está un poquito más grande, ¿cierto? Ya más o menos identifica elementos de liderazgo, ¿cierto? Hacer lo que se te da la gana. Ojalá, ¿cierto? Ojalá pensamos todos. Es ser el jefe que lidera las tropas llevando a su equipo a la victoria. Emilio, 8 años. Él lidera el ejemplo de una persona en la que se puede confiar. Daniel, 13 años. ¿Qué invitación más interesante nos hacen estos niños, ¿cierto? Suponer que llevar el equipo a la victoria, ¿cierto? La confianza, generar confianza en nuestro equipo, pareciera que pudiese ser la clave de un éxito. Eso nos recomendaron los niños. Imagínense, chicos de 10, 13 años nos indican, ya saben de liderazgo. ¿Cuánto sabemos nosotros de liderazgo? ¿Cuánto ya nosotros identificamos, ¿cierto? ¿Cuánto en el fondo ya sabemos, conocemos de liderazgo? Hoy día mismo, en la mañana, ejercer el liderazgo, de seguro, esta semana, este último mes. ¿Cuál es nuestro liderazgo? ¿Cuál es nuestra forma de ejercitar, ¿cierto? De ejercitar, ¿cierto? La dirección. ¿Cómo la ejercito? ¿Cuáles son las variables a las cuales le doy más valor? ¿Cuáles son las variables que predominan, ¿cierto?, en mi talante como líder? Esa es una buena forma. Los invito a pensar un segundo en que, si yo les preguntara a sus colaboradores, ¿qué piensan de ustedes como líder? ¿Qué me dirían?
¿cierto? De seguro tenemos más o menos claro las cosas que hacemos bien, ¿cierto? Las cosas con nuestros talentos. Y también tenemos más o menos claro cuáles son las cosas que deberíamos corregir, modificar. La apuesta en general, cuando nosotros tratamos de formar habilidades directivas, tiene que ver con estos dos estados, ¿cierto? Un estado inicial de reflexión y un estado deseado, en el fondo de un estado de cómo yo pudiera mejorar mi conducta, porque de seguro nosotros mismos sabemos muy bien lo que nos falta por corregir, lo que nos falta por mejorar. Cuando hablamos de gestión de equipo, ¿cierto? En el fondo pensamos en estas variables que son tremendamente importantes para trabajar en equipo. Pero cuando pensamos en trabajo en equipo, hay variables que se repiten, ¿cierto? Uno puede meterse a internet y encuentra ciertas definiciones. Pero siempre son los siguientes elementos los claves. Persona, ¿cierto? Organización y objetivo. Esas son las variables del trabajo en equipo. En algún momento, en alguna de las clases, yo le preguntábamos a los alumnos hace años atrás, ¿cuáles eran las variables de un equipo exitoso, ¿cierto? Y ellos nos decían, por la comunicación, un elemento tremendamente necesario, y lo hemos visto, ¿cierto? Un equipo con mala comunicación, un liderazgo con déficit comunicacional, falla, ¿cierto? No llega, no comunica. La empatía, ¿cierto? Como elemento, no solamente ponernos en el lugar del otro, porque eso como discurso es fácil, ¿cierto? Decir, no, yo me pongo en el lugar del otro, sino que entender muchas veces de que cuando estamos liderando un equipo, estamos en condición de beneficio, ¿cierto? Tenemos una condición mucho más favorable que las personas con las cuales estamos desarrollando nuestra gestión, ¿cierto? Si nos toca liderar un equipo, de seguro nuestras condiciones son más favorables. Por lo tanto, no es lo mismo, qué sé yo, tener un choque de un auto para una persona que de bajos recursos que para una persona que tenga más recursos. Entonces, empatía significa realmente entender lo que significa, no pensando en uno como, ¿qué me pasaría a mí? Sino que entendiendo las distintas realidades, ¿cierto? Los conflictos de solución son tremendamente necesarios. Esto cuando existen ambientes favorables de vigor, de compromiso, de esfuerzo extra, cuando existen identidad en el equipo, ¿cierto? Cuando los equipos se sienten parte de un todo y se sienten que tienen individualidad al interior de la organización, cuando existe un líder prototipo, ¿cierto? La prototipicalidad del líder, este líder, de seguro las soluciones son mucho más fáciles de resolver. Los conflictos son mucho más fáciles de resolver. Para los equipos tremendamente importante también, ¿cierto? La capacidad innovadora. ¿Cómo innovamos en la gestión? ¿Cómo somos capaces en el fondo de generar reflexión frente a los recursos, frente a la forma de hacer gestión organizacional? Cumplimiento de funciones. Yo les decía que un tremendo mix, ¿cierto? Es el liderazgo desde la orientación transformacional, ¿cierto? Y el cumplimiento de funciones. Y la eficiencia, ¿cierto? En los indicadores y el cumplimiento de los PMG. Pareciera que es la mejor fórmula de lograr que se mejoren los indicadores, los PMG, los convenios, qué sé yo. Hay mucho mejor cumplimiento. Y por último, el engagement, ¿cierto? El engagement son las variables que uno pudiese identificar como más importantes en los equipos. Ahí, por ejemplo, hay un equipo, ¿cierto? Un equipo. Había comunicación, había empatía, había resolución de conflictos, había innovación, ¿cierto? Formas de jugar distintas. Entre dos personas también podemos pensar que hay un equipo, ¿cierto? Ahí están ganando, ¿cierto? La medalla de oro. Dos personas que con capacidades distintas, talentos distintos, logran también desarrollar, ¿cierto? Una gestión eficiente de equipo. Hay también, ¿cierto? Unos niños ahí que se van prestando el asiento uno a otro. Hay también unas cosas ahí que nos invitan a reírnos, pero que en el fondo son parte como de la forma de hacer que tienen equipo. Son las 11. Vamos a dejar un break ahora hasta las 11:30 para que organicen su agenda y volvemos para cerrar un poquitito con esto que tiene que ver con el liderazgo y también para dejarles presentado un trabajo que es importante que lo desarrollen, que tiene que ver con la invitación a pensar en un estado inicial y en un estado deseado para nuestra propia gestión personal, ¿cierto? Para nuestro propio liderazgo, que después les va a servir también para poder sumarlo